¿Aló? ¿Se escucha? Sí, bien, se escucha bien. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por estar acá. Este es un momento especial y bastante único en el Congreso, porque experiencias como esta, la verdad, son bastante iniciales y pioneras en lo que va de este Congreso. Mi nombre es Vlado Milosevic, yo soy diputado por la región de Arica, Parinacota. Soy miembro de esta bancada que está compuesta por la diputada Maya Fernández, por la diputada Carlos Cariola, por el diputado Giorgio Jackson, por la diputada Camila Vallejo, por la diputada Cristina Girardi, por el diputado Alberto Robles y por la diputada Carla Rubina. Ese es el grupo inicial, fundador. La idea es que este grupo pueda ir creciendo. De hecho, ya Leonardo más adelante nos va a contar de qué se trata y cómo lo han hecho en otros países para partir con 7 y terminar con 40 y tantos. Queremos hacer lo mismo en Chile. Sabemos que esta es una causa que hay que empujar, que hay que convencer a mucha gente y por eso queremos partir con lo antes posible, con esa tarea. Bueno, tenemos grandes invitados. A mi izquierda se encuentra Alejandra García Fernández. Ella es periodista, es directora de una experiencia en Argentina que se llama Dantilo Equidad, de la Fundación Franz Weber. Ella ha estado a cargo en Cataluña de la campaña de prensa en términos de pedir la abolición de las corridas de toro. Y hoy día está en Argentina con la campaña en contra de la atracción a sangre, liderando esa campaña ciudadana. A mi derecha está Leonardo Anselmi, él es director para Iberoamérica de la Fundación Franz Weber. Es promotor también en España y en Cataluña de la abolición de toros y tiene una gran experiencia como secretario político de la experiencia en España de la bancada animalista. Y aquí tenemos mucho que aprender de lo que han hecho en España, pero también de lo que han hecho en Colombia, en donde tanto Alejandra como Leonardo han estado colaborando con esa iniciativa también. Y finalmente, a mi derecha está Carolina Leiva. Ella es abogada, es secretaria técnica de esta bancada que surge hoy día, es profesora de Derecho Animal y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Animal y nos va a estar ayudando con las cuestiones técnicas para ir encauzando las demandas que van a surgir, que son muchísimas. Sabemos que aquí hay gente de distintas organizaciones que están preocupados de este tema, que nos han ido empujando poco a poco. Y hoy día tomamos ya la iniciativa de constituirnos como bancada, ¿no? Quiero darle la palabra a Carolina para que nos cuente un poco cuál es el objetivo de la bancada técnicamente y qué queremos hacer. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Bueno, básicamente esta bancada surge al alero y un poco tomando como un tremendo precedente la bancada española, que tiene por objetivo ser principalmente una bancada evidentemente técnica, que tiene por objeto evidentemente la protección animal. La nuestra tiene por nombre el nombre PARDA, que es las siglas que significan Parlamentarios por la Dignidad Animal. Bueno, básicamente se trata de una bancada transversal e inclusiva que parte con un número determinado de diputados, pero que tiene por objeto también posteriormente recibir, que ya tenemos algunos interesados también de la Cámara Alta del Senado. Nuestro objetivo principal es, a través de este ente técnico, relacionarnos con la sociedad civil, principalmente con las organizaciones de protección animal de distintas índoles, con distintas preparaciones y distintas especialidades, para relacionarnos con ellas, recibir sus iniciativas, estar en un constante diálogo y en ese diálogo poder concretar estudios importantes y por supuesto, llevar a cabo la ejecución de proyectos de ley derechamente. Para eso contamos con un equipo técnico, por mi parte a cargo del área netamente jurídica, del área legal. También vamos a contar con un equipo de comunicaciones que va a estar acá con nuestra página web, que prontamente va a estar en el aire, esperamos que a partir de mañana. Nuestra presencia en redes sociales también y un equipo comunicacional importante con el que estamos ya contando con personas que están trabajando en ello. Así que bueno, desde ya, conjuntamente con ya les dado las gracias por participar hoy en este
reconocimiento que es muy importante, como decía, hablado, no solo marca un hito en la historia del Congreso de Chile, sino que en la historia de la República completa. Es la segunda bancada en Latinoamérica, luego de la existencia de la bancada colombiana, y la tercera en Iberoamérica después de la española, que han tenido resultados importantísimos en los trabajos que han hecho, y que además de generar en el fondo proyectos de ley y que se concreten en leyes, también la idea es generar discusión, iniciativas de educación, básicamente poner a los animales y su dignidad en la agenda pública, que es lo más importante y es lo que nos convoca básicamente. Así que eso. Muchas gracias. Súper, bien, un aplauso para Carolina. La parte técnica y esta, como toda bancada y como toda iniciativa, que además es transversal, hay gente, como ustedes escucharon, de todos los partidos políticos o de casi todos, intentamos ir cada vez influyendo más, porque tiene que ser muy transversal. Lo hacemos con bastante humildad también, entendiendo que son ustedes, y de manera individual o de manera colectiva, las organizaciones los que ya hace mucho rato vienen empujando un avance ético para que realmente tengamos un nuevo consenso civilizatorio en esta materia. Y ahí yo personalmente digo, tengo mucho que aprender y comparto una sensibilidad común, pero siento que ustedes, por supuesto, les llevan la delantera, y generalmente este tipo de causas al Congreso llegan muy tarde, y eso pasa en todos los congresos del mundo. Las discusiones del Congreso siempre son retrasadas, la sociedad cambia primero y eso después se institucionaliza en las leyes o en las instituciones correspondientes, pero se demora un rato. Entonces creo que esto tiene que ver con tirar la pelota para adelante, algo que ustedes, una nueva ética que ya vienen cultivando y que a este Congreso le hace mucha falta, eso también, y tiene que ver con tirar la pelota para adelante, para decir, vamos a partir con lo que podamos partir hoy día, pero ojalá en el futuro, y ya estamos poniendo los temas que vamos a legislar a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Pero parte de esa unidad también de reconocer que son ustedes los que tienen mayor trayecto en este tema, y que nosotros nos estamos conectando con buena onda, con buena voluntad, pero que también va a tener dificultades, también las cosas se van a demorar. No depende todo de la voluntad solo de estos 5 o 6 diputados que fundamos esta bancada, va a depender de otras cosas también. Pero bueno, más allá de eso, mientras antes comencemos esta discusión hoy día en el Congreso, mejor va a ser para los animales, mejor va a ser para Chile, para que no nos quedemos atrás. Bueno, y dado que la historia es maravillosa, yo les voy a leer un pequeño párrafo. Dice, el 27 de septiembre de 1822, poco después de que Chile se independizara, durante el gobierno de Bernardo O'Higgins, el líder nacional liberal Manuel de Salas protestó en contra de las corridas de toros y presentó una moción para prohibirlas en Chile, porque el trato dado a los animales en esos espectáculos atentaba contra la ilustración y la cultura, propias de costumbres civilizadas. El 15 de septiembre del año siguiente, en 1823, el director supremo, otro liberal, Ramón Freire, firmó la prohibición definitiva de las corridas de toros y las peleas de gallos del país. Y esto es lo más importante. Esto estuvo contenido en el mismo decreto por el que se abolió la esclavitud en Chile. O sea, aquí tenemos la historia de lo que pasó en la comunión perfecta entre la libertad humana y también la libertad animal. Así que, sin más presentación, a Leonardo, que ya presenté, que nos pueda contar de su experiencia, de su gran experiencia en la bancada en España y también en la bancada en Colombia. Muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar por una pequeña introducción, si se quiere, para que hablemos de política. Fíjense ustedes que la palabra política ha sido, digo yo, intencionalmente bastardeada, intencionalmente ensuciada. Pero déjenme, antes que hablar de ese proceso en el que deliberadamente se ensució la palabra política, hablar de dónde sale la palabra política. A veces hablar de la etimología de las palabras no tiene mucho sentido, pero a veces sí. Y la palabra política o político viene de las polis griegas. Ustedes saben, las famosas ciudades griegas, que era el modelo social, organizativo y político tal y como conocemos hoy en día los países. En aquel momento eran ciudades, las administraciones eran más pequeñas, vamos a decir así, o las relaciones
entre ciudadanos eran más pequeñas. Los griegos le llamaban político a todo aquel que se preocupaba por los asuntos comunes, a todo aquel que se preocupaba por los problemas del conjunto, de la comunidad, del colectivo. Lo interesante era cómo le llamaban los griegos a todo aquel que se preocupaba solamente por los asuntos personales e individuales. Los griegos le llamaban el idiota. Y desde ese principio, entender la política desde la preocupación de los asuntos comunes, para empezar, nos vuelve políticos a todos los que estamos hoy aquí. Es verdad que es una palabra que se ha ensuciado, pero ¿por qué se ha ensuciado? Yo tengo una teoría, no sé si ustedes la comparten conmigo. Si hay dos abogados, uno bueno y uno malo, y el abogado malo sabe que es malo y sabe que el otro es bueno, ¿cuál es la mejor estrategia de ese abogado? Decir que todos los abogados son iguales. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros, y me incluyo en algún momento, hemos dicho todos los políticos son iguales? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que en algún momento hemos dicho todos los políticos son iguales? Hemos creído que no había diferencia entre los diferentes cargos electos, a los que hoy les llamamos políticos. Pero la realidad no es esa. La realidad es que existen importantes diferencias entre algunos cargos electos y otros. Y lo cierto es que quienes nos han hecho creer que no es así son definitivamente los malos políticos. Por lo cual, ante todo, quiero reivindicar el hacer política. Muchas veces en el movimiento animalista, como hay muchas franjas del movimiento que son más románticas, me dicen no hay que meterse en política, no hay que hacer política. Y yo les pregunto, ¿y cuando hacemos una manifestación para pedir que se prohíba el rodeo, a quién se lo pedimos? ¿A San Pedro? Cuando decimos abolición de tal cosa, abolición de tal otra, ¿cómo creemos que se consigue eso si no es mediante un mecanismo político? En definitiva, la política nos rodea, la política nos envuelve, la política es prácticamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. Otra cosa es que nosotros decidamos no ejercer nuestra fuerza política, nuestro poder político, nuestra capacidad de organizarnos, nuestra capacidad de movilizarnos, nuestra capacidad de cambiar las cosas desde los modelos políticos, desde la lógica de los asuntos comunes, no solamente tendiendo al cambio individual, sino